El Área 51 es posiblemente la construcción militar que más teorías y leyendas alberga en todo el mundo. Pese a que fue construida alrededor de 1955, no sería hasta el 14 de julio de 2003 en el que el gobierno de los Estados Unidos revelaría oficialmente la existencia de esta misteriosa base. Desde dicha revelación, cientos o quizá miles de estas leyendas e hipótesis se han construido a su alrededor. Posiblemente esto sea debido al enorme secretismo que rodea a esta edificación y al hecho de que el objetivo principal de la misma nunca se ha dejado demasiado claro, más allá de ser donde se prueban proyectos secretos de aviación. Sin embargo, siempre se ha especulado con que en esta base se guardan restos extraterrestres o se desarrollan armas de destrucción masiva o incluso se realizan experimentos terribles con seres humanos. Y es precisamente sobre una de estas historias sobre experimentos en humanos sobre lo que hoy te quiero hablar. De hecho, el que es considerado como el más extremo de la historia. Hoy te quiero hablar sobre el proyecto en el que un padre convertiría a su propia hija en un ser aterrador. Hoy te quiero hablar del proyecto Abigail. Hola querido amigo, mi nombre es Genzo y te doy la bienvenida a Pesadillas y Misterios, tu canal donde a veces la ciencia tiene poco que ver con el avance y mucho horror que ocultar. Lo primero que he de decir es que la historia que te voy a contar fue en teoría filtrada por un antiguo empleado de la conocida base norteamericana. Se dice que por remordimientos, al haber vivido todo lo que te voy a contar, sin haber tratado de evitarlo. Se dice que todo esto ocurrió después del final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando el Área 51 fue designada como territorio de uso militar y científico, con el fin de desarrollar todo tipo de pruebas y experimentos de carácter confidencial. Por aquel entonces, desde pruebas médicas hasta experimentos nucleares, incluso el desarrollo de experimentos de tipo biológico. Como te comentaba, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense tenía entre sus prioridades desarrollar armas biológicas con el fin de mantenerse como primera potencia mundial, ya no solo a nivel económico, sino también armamentístico. Y aquí es donde entra el primer protagonista de esta historia, Albert Western, quien era uno de los mejores científicos de toda la base y cuya especialidad era la anatomía humana. Western sería designado como el líder de un proyecto que tenía como objetivo la creación de un supersoldado, con unas capacidades físicas superiores, sanación acelerada y que además pudiese aguantar meses sin comer ni beber. Sin embargo, el tipo de experimento se mantenía en profundo secreto, por lo que nadie se ofrecía voluntario para participar en el mismo, ante el desconocimiento del tipo de sustancias que sería necesario ingerir o de las prácticas que se llevarían a cabo para conseguir que dicho experimento fuese un éxito. Otra de las complicaciones con las que se encontraba el equipo de Western era que la persona con la que se experimentaría debía ser alguien de total confianza y, a ser posible, sin amigos o familia que pudiesen denunciar el proyecto públicamente o demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. En un inicio, Western pensó en buscar al voluntario entre vagabundos o desahuciados. Sin embargo, necesitaba a alguien completamente sano y con muy buenas condiciones físicas. Ante la imposibilidad de encontrar a la persona idónea, Western optaría por reclutar a su propia hija, Abigail. La joven estaba terminando su carrera universitaria y pretendía seguir los pasos de su padre, por lo que aceptaría sin dudar la propuesta de este. Fue así como se iniciaría este terrible experimento. Antes de continuar, querido amigo, te pediré que si te está gustando este contenido, le des un like, lo compartas y te suscribas a mi canal. Esto ayudará a que nuestra comunidad siga creciendo. Con el fin de transformar
a la joven Abigail en una supersoldado, esta sería sometida a múltiples cirugías, que iban desde la alteración de la masa ósea hasta colocarle diferentes implantes, así como la prueba de decenas de venenos y otras sustancias. Asimismo, para hacerla supuestamente más resistente al dolor, fue sometida a múltiples torturas, tanto físicas como psicológicas, así como a numerosas mutilaciones. Pasados varios días, los miembros del equipo científico comenzaron a cuestionar si todas aquellas vejaciones inhumanas iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía. Pues ante ellos solo se encontraba una joven que estaba física y psicológicamente destrozada. Sin embargo, los cambios empezarían a darse tiempo más tarde, cuando solo unos pocos continuaban aún en el proyecto. Abigail había cambiado completamente. Sus huesos habían crecido, especialmente los de sus extremidades, y la piel se había vuelto mucho más elástica, por lo que estaba completamente arrugada. Otro dato estremecedor es que sus dientes crecían de una manera muy acelerada. Pero lo que sin duda es más alarmante era que el comportamiento de la joven Abigail se había vuelto similar al de un animal, que no podía siquiera controlar sus impulsos. Al observar cómo Abigail se había convertido en un ser completamente deshumanizado, los pocos científicos que quedaban en el equipo de Western le pidieron a este que detuviera el experimento con el fin de intentar que Abigail de alguna forma volviera a su estado original. Sin embargo, Western se negó, no porque no quisiera a su hija, sino porque ésta ahora dependía completamente de las máquinas a las que estaba conectada, así como a las sustancias que consumía cada día, por lo que temía que muriera de manera inmediata si desconectaban a su hija de dichas máquinas. A partir de este momento, a este experimento se le conocería como el Proyecto Abigail, en honor a la joven. Los cocineros de la base revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar gigantescas cantidades de comida que debían de introducir por una ranura en una puerta de acero. Estos cocineros nunca llegaron a saber a ciencia cierta lo que se ocultaba detrás de esta puerta, aunque existían rumores de la experimentación con seres humanos. Otro dato filtrado hablaba de que todas las noches Western era visto frente a la puerta llorando y hablando con la pobre Abigail, que ya no era capaz de entender nada. Pasados 2 años desde el inicio del experimento, Abigail se había convertido en un ser de más de 2 metros y sin ningún atisbo de humanidad. Western había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin ningún criterio científico, convirtiéndola en una criatura salvaje que solo buscaba su supervivencia. Un Western lleno de dolor y remordimientos se quitaría la vida, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinaran a su hija. De hecho, escribió una carta de despedida donde pedía que trataran de regresarla a la normalidad, o que por lo menos no la matasen. Pese a esta petición desesperada, el gobierno estadounidense optaría por cesar la atención médica y dejar morir de hambre a la criatura, con el fin de evitar mayores gastos. Sin embargo, la primera noche en la que Abigail no fue alimentada, ésta se escaparía y por la mañana lo único que se encontrarían son los cuerpos de los 2 guardias que custodiaban la habitación, parcialmente devorados. Abigail estaba en ese momento suelta y hambrienta. Tras este macabro descubrimiento, la prioridad sería llevar a cabo una operación para capturar a la criatura. Se dice que cuando finalmente la localizaron escondida, trataron de matarla. Sin embargo, las balas parecían no hacerle demasiado daño, por lo que consiguieron arrinconarla con explosivos en una de las zonas subterráneas de la base, para proceder a sellarla con múltiples capas de cemento, hormigón y acero. De este suceso ya han pasado casi 70 años. Sin embargo, empleados más recientes afirman que en el ala oeste del Área 51 hay una pared
tras la que se pueden escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. De ser así, ¿cómo ha podido esta joven sobrevivir tantos años sin alimentos ni agua? ¿Será que los locos experimentos de Western sí que lograron crear a un soldado invencible? Esto es algo que posiblemente nunca sabremos. ¿Tú qué opinas, querido amigo? Y hasta aquí, querido amigo, la historia del proyecto Abigail, o de cómo la ambición ciega puede hacer que una persona sacrifique lo más valioso. Mi nombre es Genzo y te agradezco tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.